libro de Santiago, capítulo 1. ¿Verdad? Empezamos y les dije que Santiago probablemente es el medio hermano de Jesús, el hermano de Jesús terrenal, ¿verdad? Él fue el autor de esa carta, se cree eso, ¿verdad? Entonces hay muchas evidencias que estuvimos hablando, pero principalmente del mensaje anterior debemos retomar y rescatar que Santiago lo escribió con un propósito, para decirle y mostrarle que es necesario tener obras que respalden a aquel que es maduro en la fe. Si decimos que somos cristianos, tenemos que tener obras de cristianos. Si decimos que somos cristianos maduros, tenemos que tener obras de un cristiano maduro. Y si no hay eso, y Santiago lo hace con muchas preguntas, metáforas y analogías, si no está ocurriendo eso, claramente no hay madurez y probablemente no sean cristianos también. Entonces, Santiago es práctico, es claro, es fácil de entender. Hay una analogía que por ahí que hay que explicar un poco, pero en definitiva el propósito de ese libro es para decir, si vos decís que sos, tenés que hacer lo que decís que sos, ¿verdad? Tenés que mostrar obras, ¿verdad? Tenés que mostrar evidencias de lo que hay en tu interior, de tu fe. Entonces, Santiago exhorta a un cambio, a una madurez, que no significa que tenga conocimiento solamente, porque conocimiento solamente, como dice en Corintios, envanece. Pero Santiago va el conocimiento más las obras, es decir, eso sería madurez. Es hacer lo que uno sabe, es actuar conforme a lo que uno cree. ¿Ok? Eso es el propósito de lo que también vimos el domingo pasado. Pero ahora vamos a ir viendo pasaje tras pasajes, párrafos que tienen una idea y verdad que Santiago va a transmitirla, lo cual no es todo es tema A, tema B, tema C y todos están unidos por orden lógico como en las cartas de Pablo, que los primeros capítulos de Pablo siempre son de doctrina y después habla de la aplicación de esa doctrina. En el caso de Santiago son temas circulares, cíclicos, o sea, habla de acá y de ese tema que habla en el principio del capítulo, del principio del libro, lo vuelve a retomar más adelante y pasa ahora con la paciencia y con la prueba, o pasa además también con la sabiduría y lo vuelve a retomar más adelante. Pero, versículo 2 al 8, vamos a leer, ¿verdad? Vamos a leer del 2 al 8 y vamos a estar viendo la primera parte, que sería el 2 al 4 el día de hoy. Voy a estar predicando ese versículo. Pero vamos a leer del 2 al 8, voy a comenzar con el versículo 1 mejor. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Ahora, leemos todos juntos, versículo 2 hasta el 8, pero vamos a leer de manera alternada. Yo leo un versículo y ustedes leen el siguiente. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Bueno, entonces acá el siervo de Dios demanda a los hermanos dos cosas: gozo en las pruebas y sabiduría para el diario vivir. Gozo en las pruebas del versículo 2 al 4 y sabiduría en el diario vivir, que vamos a ver en el domingo que viene, del versículo 5 al 8. Entonces, hoy vamos a cubrir la primera parte, que es gozo en las pruebas. Santiago dice tener gozo en las pruebas, porque es a través de las pruebas que vamos a madurar y crecer. Son a través de la prueba que uno va a madurar y crecer. Es el medio que Dios estableció.
Por eso tenemos que tener gozo. Y vamos a ir viendo, desglosando los versículos que van a apoyar esa idea, que es muy clara. Está anunciada ya en la primera parte, decir que hay que tener sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Vamos a orar para ya entrar en lo que es el mensaje. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta mañana en la cual tú nos permites, por tu gracia y por tu misericordia, porque no es por otra cosa, sino por tu misericordia, Padre Celestial, en que estamos acá reunidos. Señor, gracias porque nos rescataste de las tinieblas, del pecado y de la maldad. Nos rescataste y nos diste una vida nueva, una vida abundante, como pusimos también a la iglesia. Padre, gracias porque me permite poder compartir tu palabra, y gracias porque puedo compartir con la familia de la fe. Te ruego para que cada uno de los que estén aquí sean verdaderos hijos tuyos, Señor, y que hayan tomado decisión de fe. Pero si no, te ruego, Señor, que haya arrepentimiento y haya aceptación a Jesús como Señor y Salvador, que crean de todo corazón. Y para los creyentes, Padre Celestial, que haya una receptividad, que venga de la humildad, que venga de la mansedumbre, que haya una recepción tal que venga de tu Santo Espíritu, que derriba todo argumento y toda altivez que se levanta contra tu conocimiento. Te ruego, Señor, que pueda ser un instrumento en tus manos, porque realmente si fuera por mí no puedo hacer nada en este asunto, pero tu palabra y tu Santo Espíritu pueden obrar, y confío en que así será, Padre. Te lo ruego todo esto en el nombre del Señor Jesús y te lo pido. Amén. 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 Entonces vamos a ver primero qué son las diversas pruebas. Recuerden, hay que tener gozo ¿en qué? En las pruebas. Ese es el mensaje claro de Santiago. Versículo 2 dice: hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ese es la exhortación, el mandato. Tened por sumo gozo, ¿verdad?, cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué son esas diversas pruebas? ¿Qué son las pruebas? ¿Qué son lo que Santiago menciona en el versículo 2, ¿verdad? Diversas pruebas. Bueno, diversas pruebas, literalmente se traduce como pruebas, tentaciones, dificultades, o el otro término también, cuando dice diversas, epereismos, y pruebas, poikoleonis, de muchos tipos y variadas. Entonces, vemos esos términos que es traducido o transliterado, ¿verdad?, al castellano. Lo menciono para que sepan que de ahí viene. Son situaciones variadas, pero difíciles. Son circunstancias adversas, complicadas. Entonces, esas son las diversas pruebas. Santiago, como Pedro, usan esta expresión para hablar de las diversas dificultades que enfrentan los creyentes, pero de una perspectiva positiva. Las pruebas prueban la fe. Las pruebas son circunstancias que van a hacer la prueba de la fe. Las pruebas, las diversas pruebas que se mencionan acá, es como un ensayo, es como un examen que se hace, como se hacía en los tiempos antiguos, al oro, ¿verdad? Eso es lo que se hacía. Diversas pruebas son las situaciones difíciles que el cristiano enfrenta. Vienen desde afuera y también tentaciones internas. Ahora, las diversas pruebas pueden ser enfermedad, pobreza, rechazo, tentación. Las diversas pruebas son circunstancias de la vida que desafían tu fe o que prueban tu fe. ¿Ok? Son situaciones adversas, circunstancias difíciles. Las circunstancias difíciles, todas la viven, ¿verdad? Creyente o incrédulo. Pero, en el caso del creyente, es algo especial, porque tiene fe en Cristo Jesús. Es por eso que esas circunstancias difíciles van a probar tu fe. Si la tenés en Cristo, van a probar tu fe, esas circunstancias. Esas son las diversas pruebas. Hay muchos tipos. Podemos vivir diversas pruebas.
Es por eso que después más adelante, en el versículo 3, dice, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. No hay pruebas de fe, sino es una sola, porque provienen de las diversas pruebas. Son circunstancias difíciles que causan un efecto, que es la prueba de la fe, que van a hacer posible que tu fe sea desafiada, que tu fe sea probada, sea examinada, ¿ok? Eso es lo que es la prueba de fe, que es el versículo 3. La prueba de nuestra fe, también como ven ahí en el término original, bueno, esto más adelante, pero la prueba de la fe se origina en circunstancias adversas. Diversas pruebas son circunstancias adversas, pero la prueba de fe tiene raíz en esas circunstancias, porque el efecto que produce las circunstancias adversas, difíciles, o las diversas pruebas son que van a probar tu fe, o van a probar la fe del cristiano. En el caso de Santiago, él estaba mencionando en el mismo libro las diversas pruebas que estaban viviendo. Bueno, en ese caso era mucho la pobreza, un ejemplo, la pobreza, el maltrato de los ricos y la opresión de los ricos hacia los pobres, también, y él les habla. Entonces, pero esas circunstancias permiten que la fe sea purificada, sea desafiada, en definitiva, sea puesta a prueba. ¿Ok? Es la circunstancia difícil que hacen posible la prueba de fe. Es el proceso interno por el cual nuestra fe es purificada y demostrada como genuina. La prueba de fe muestra cómo reacciona nuestra fe ante las pruebas. Tiene un sentido de purificación como el oro, ¿verdad? A través del fuego. Entonces, la prueba de fe va a mostrar, va a revelar cómo es tu fe, o cuánta fe tenés, ¿verdad? O si hay fe, porque puede ser que en el caso de la ilustración de Jesús usando la parábola del sembrador, una, ¿verdad?, cayó entre pedregales y dice que como no tenía raíz y veía la persecución por causa de la palabra, no dio fruto, ¿verdad? Entonces, no tenía fe, no hubo efecto en su corazón, porque vio la persecución por causa de la palabra, vinieron pruebas, dificultades, circunstancias difíciles, por ser cristiano, ¿y qué pasó? Se fue, abandonó la fe, ese no era un cristiano, ¿verdad? Entonces, las circunstancias difíciles van a hacer posible que haya una prueba de fe, va a haber un examen, y no solamente eso, sino que a través de la prueba de fe es lo que hace posible la purificación de la fe, es decir, que salga mejor. Si uno lo toma, como Santiago dice que tenemos que tomarla, la fe se va purificando, va siendo mejor, con más resistencia, como dice ahí, con paciencia, porque va a producir paciencia esa prueba de fe. Es interna la prueba de fe, es cómo tu fe responde a esas pruebas, allí yace. Y una dificultad o una prueba, ¿verdad?, un examen, pone a prueba algo. Es decir, la prueba de fe va a ejercitar la fe, o va a mostrar cómo está esa fe. Un ejemplo, y necesito 2 voluntarios, ¿verdad? 2 voluntarios varones, quiéranme. Ahí está, bien, bien. Bueno, acá están los 2 voluntarios, ¿verdad? Vamos a hacer, ellos son estudiantes, ¿verdad? Y quieren entrar en una academia de militar o de policías, ¿verdad? Y tienen que rendir un examen. El examen consta, o la prueba consta, en hacer en 20 minutos los 5 kilómetros que le dicen. ¿Lo van a poder hacer?
A ver, es decir, correr por minuto 4 kilómetros, ¿verdad? Entonces, no, perdón, 5 kilómetros, ¿verdad? Hacerlo en 20 minutos quiere decir que cada kilómetro lo van a recorrer entre 4 minutos aproximadamente. Entonces, esa es la prueba, ¿verdad? Ahora, no sé quién va a poder terminar, si alguno de los dos va a terminar, pero terminar, pueden terminar, pero tal vez no llegan al tiempo establecido. En ese caso, ¿qué sería? Desaprobado, ¿verdad? Tal vez el hermano Víctor llega en el tiempo establecido, ¿verdad? Y el hermano Carlos tal vez no, o al revés. O puede pasar que el hermano Carlos llega antes del tiempo establecido y el hermano Víctor no. Lo que quiero decir es que la prueba, el examen, va a poner a prueba ¿qué cosas de ellos? Su condición física, su resistencia física, y va a variar. La prueba es la misma, que es correr 5 kilómetros en 20 minutos. Esa es la prueba, el examen que se le hace a cada estudiante que quiere ingresar en esa academia, por ejemplo. Pero cómo va a responder ante esa prueba va a variar, porque su condición física es distinta. Su resistencia física a la exigencia es distinta. ¿Cómo responde su cuerpo ante ese examen, ante esa prueba? ¿Ok? Esa es la prueba de fe. Los dos pueden sufrir la muerte, ¿verdad?, de un familiar, de un ser querido, de alguien muy cercano a ellos. ¿Cómo responden ellos ante esa prueba? Va a ser igual, distinta. Tal vez el hermano Víctor se enoja, reniega, tal vez el hermano Carlos no, tal vez lo toma como dice Santiago, se goza, pero hay diferencia. ¿Por qué? Porque cada uno puede tener un estado de fe diferente, pero esa prueba es la misma para ellos dos. Pero ¿cómo van a responder? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque eso lo sabe Dios, cómo está, pero es para mostrar y revelar cómo está uno mismo. Porque Santiago habla muchas veces. Vos decís, yo digo que tengo fe, yo tengo fe, pero mostrame tu fe a través de qué cosa? De tus obras, ¿verdad? Y hablan de que nosotros no hacemos acepción de personas, no mostramos favoritismo, hay amor. Eso es lo que es de un cristiano. Por favor, ¿cómo me está hablando de eso, Santiago? Sí, pero mire lo que pasa. Hay favoritismo en la iglesia, acepción de personas. Entonces la prueba muestra, revela cómo está uno. ¿Ok? Esa es una función de la prueba de la fe. Así lo pueden sentarse. La prueba de fe muestra cómo está la fe o qué fe tiene uno. Porque cuando todas las cosas van bien, todos somos cristianos muy buenos. Yo puedo ser un cristiano muy bueno y decir, hermano, hagan esto, hagan aquello de la misma palabra, y no es mentira. Pero la prueba va a mostrar cómo estoy yo, cómo estoy delante de Dios, cómo está mi fe. Va a mostrar. La prueba de fe quiere decir es la hora de la verdad. Ahí se sabe de qué uno está hecho. ¿Cómo está tu fe? Si uno trabajó en su fe, si uno hizo crecer su fe, ¿verdad? Todos somos cristianos, ¿verdad? Eso espero. Y si no hay alguien aquí que no sea cristiano, que hoy le animo a que pueda salir de esta puerta siendo cristiano. Pero cuando llegue la prueba, es lo que va a revelar si nuestra fe es como pensamos que es o como decimos que es. ¿Ok? Es la prueba, va a mostrar eso, va a revelar. En el caso de Pedro dice, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré.
Y Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche antes que el gallo cante me negarás 3 veces. ¿Qué dice Pedro? Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Sí, sí, Pedro, estamos con vos, sí. No te vamos a negar, Jesús. ¿Cómo vas a decir eso? En otro pasaje dice, Pedro reconvino, es decir, como que sobrepuso con su carácter impetuoso, pero no lo hizo de maldad, pero sí lo hizo, sí, sí, Jesús. No, ¿cómo vas a decir eso? No te voy a dejar, Jesús, voy a estar con vos. Una hora más tarde, pasa lo siguiente. Yo sé que tal vez es la letra chiquita, pequeña, pero se lo voy a leer. En Mateo 26, 69, 75. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. ¿Qué dice Pedro? Lo acertó a Jesús. Enfáticamente y efusivamente, como le dijo a Jesús que no le iba a negar, lo acertó. ¿Verdad? ¿Es verdad? No. Dice, mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. No sé lo que está diciendo. Por favor, no me involucren con ese hombre, no lo conozco. No sé lo que está diciendo. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí. Ahora le empezó a sumar a otras personas. También estaba con Jesús en Nazareno, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre, ¿verdad? Lo negó, dijo, no conozco, no sé lo que tú dices. Más adelante, dice, un poco después, acercándose lo que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿De dónde era Pedro? De Galilea. ¿Verdad? Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces, y saliendo fuera, lloró amargamente. Cuando estaba todo bien, y estaba Jesús allí, Pedro dijo, no te voy a negar, voy a estar allí con vos hasta la muerte. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Cuando vino la prueba, los discípulos salieron huyendo. Pedro siguió, continuó, motivado ahí para saber cómo estaba sucediendo, pero cuando llegaron y le apretaron, le dijeron, vos conocés al hombre, te hemos visto, él lo negó 3 veces, y con juramento, ¿verdad? Y en otro dice que empezó a maldecir, a blasfemar. Entonces la prueba demostró cómo estaba Pedro. Pedro estaba, porque no oró, no se preparó para esa prueba, estaba así. Entonces, más adelante vemos, atrás, o volviendo unos miles de años atrás, Abraham. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu auto, no, toma ahora tu televisión, toma ahora tu casa, no, dice, toma ahora tu hijo, ¿verdad? Tu hijo, Isaac, a quien odias, a quien menosprecias, a quien lo tienes en poco, no, a quien amas. Y vete a tu tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. O sea, ¿están leyendo lo mismo que yo? ¿Verdad? Sí. Está pidiendo a su hijo, a su único hijo, al hijo de la promesa, al hijo amado, Isaac. ¿Qué hizo Abraham? ¿Desobedeció? No, obedeció. Pero miren ahí ese versículo, allá en la primera frase. Aconteció después de estas cosas que probó Dios, ¿a quién? A Abraham. ¡Qué prueba! ¡Qué prueba tan grande! Es el único registro donde se pide como sacrificio humano de parte de Dios. Ahora, Dios no lo hizo mostrar de qué estaba hecho la fe de Abraham. Abraham no lo sacrificó porque Dios le dijo que se detenga. Pero le hizo ver, ¿verdad?
Y Dios, en cierta manera, supo, de manera humana, supo decir, mira, acá tengo un siervo fiel, que en la prueba me obedece, que no se derrumba. Él no puso a la familia, aunque amaba a la familia, no puso a la familia primero. ¿Puso a quién? A Dios, por sobre todas las cosas. Cuando llegó la prueba, le ofreció Dios a su Hijo amado como sacrificio. Allí probó que obedecer y creer en Dios estaba por encima de su Hijo amado. Porque él sabía que Dios iba a hacer algo para resucitar a Jesús, a su hijo Isaac. Ahí se probó y Abraham obedeció. Y vemos que hay diversas pruebas que prueban la fe. Cuando vino la pandemia, ¿no? La prueba para todos los cristianos. ¿Cómo respondiste? ¿O cómo uno respondió? ¿No agarrar el miedo y la desesperación? ¿Verdad? Nos llega el fin del mundo, el apocalipsis. No, porque el apocalipsis no puede pasar. Primero tiene que llevarse a la iglesia, ¿verdad? Y después que venga, vamos a estar con Cristo, hay de los que se quedan. Pero, o sea, ¿cómo fue? ¿Verdad? Yo me acuerdo, fui a comprar el súper y fui con los barbijos, todo, y de gato la bici en el Mario Mar, y veo toda la fila ahí, todo así separado, y había en sus ojos angustia, había como incertidumbre. ¿Qué estaba pasando con los ojos así, con miedo, y tristeza, y desesperación? Se veía, ¿verdad? Eso. ¿Cómo estaba uno? ¿Qué dice la Biblia? Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia, ¿verdad? Esa prueba mostró cómo estaba uno delante de Dios. Si uno caía en la desesperación y en la preocupación, o uno se aferraba más a Cristo, ¿verdad? Revela la fe. La prueba no solamente revela la fe, sino también es el proceso de purificación y de crecimiento de la fe. La prueba purifica la fe, la hace más pura y fuerte, porque la prueba de vuestra fe, como dice en versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tiene como resultado la paciencia. La fe probada por fuego es purificada. Así como el oro se prueba por fuego y sale más puro, purificado, ¿verdad? Se saca lo que no sirve. Es necesario también la prueba para que tenga una fe más pura, más limpia delante de Dios. Hay un versículo en 1 de Pedro 1, 6 y 7 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dice allí: en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. Ser afligidos en diversas pruebas. Es decir, las diversas pruebas, no son que van a ponerte más contento, más a la carne, son cómodas. No, ahí está diciendo, producen aflicción. Las diversas pruebas son las que producen que uno sea afligido. Y hay un pasaje en Romanos 5, versículo 3, que dice que nos gozamos y nos gloriamos en la tribulación, ¿verdad? Porque la tribulación va a producir paciencia. Es decir, la tribulación no está asociada con algo lindo, algo cómodo, algo divertido. La tribulación, qué lindo. La tribulación significaba para Pablo, por ejemplo, significaba que le hayan apedreado hasta que parecía ya un hombre muerto y lo sacaron fuera de la ciudad así. Significaba eso, significaba hambruna, significaba desnudez,
La tribulación no había nada, no estaba asociado con algo hermoso, tengo prosperidad, tengo salud. La tribulación estaba asociada con algo difícil. Acá también tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Así uno va obteniendo paciencia, porque la prueba de fe desarrolla paciencia. ¿A través de qué cosa? A través del dolor, a través del sufrimiento, a través de las aflicciones. Y ustedes miran, no, pues sí, es verdad. O sea, la Biblia está diciendo así. A través de las pruebas que producen dolor de diferente tipo, sufrimiento de diferente tipo, es que uno va a ser probado en su fe. Y así, si uno responde bien, va a crecer en su fe. Va a ser purificado, va a tener algo bueno, la paciencia. Ahora, ¿qué es la paciencia? La paciencia es la constancia, la perseverancia, es la firmeza, es la resistencia o la paciencia bajo presión, ¿verdad? Es eso. Cuando uno es probado, no solamente revela cómo está tu fe, sino que la va purificando y la va haciendo más apta, más buena, más resistente, más constante, más perseverante. La paciencia no es simplemente esperar con calma, sino es una actitud activa de resistencia con fe y determinación. Es necesaria tener paciencia para la vida cristiana. Entonces es necesaria la prueba de fe. Queremos tener resistencia, queremos aguantar, es necesario que venga la prueba de fe. Es necesario. Y Dios sabe eso. Es por eso que manda diversas pruebas para que nuestra fe sea aprobada, sea mejor, para que tengamos paciencia. Es necesario que la paciencia sea desarrollada, porque los que no la tienen no perseveran, no permanecen creciendo. Son hombres inconstantes. Andan en todos sus caminos. Estoy bien. Bueno, entonces sigo bien el camino cristiano. Estoy mal, las cosas me dan mal. No sigo el camino cristiano. No, dejo de asistir, dejo de asistir a la iglesia, dejo de leer la Biblia, dejo de orar, hasta que se recupera, que esté bien. No tienen permanencia, no tienen constancia. Y es por eso que Santiago les exhorta a que tengan gozo en la prueba de fe. Hay unos pasajes, bueno, ese de Pedro, bueno, no lo puse allí, pero voy a leer. Hebreos 12:2, lo voy a buscar. Hebreos 12:2. Está unos capítulos anteriores a Santiago, porque es el libro anterior al libro de Santiago. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice, puestos los ojos, 12:1. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos, ¿con qué? Con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es necesaria la paciencia en la carrera cristiana. Es necesaria la determinación, la resistencia, el querer seguir. Es necesaria la paciencia para poder terminar esta carrera. Porque no es de 100 metros, es una maratón de 42 kilómetros. Dura toda la vida la carrera, entonces es necesario tener paciencia. En Apocalipsis capítulo 2, versículos 2 y 3, Apocalipsis, el último libro de la Biblia, dice lo siguiente. ¿Quién le escribe? Juan exhorta, anima al pastor de esa iglesia y a la iglesia. Apocalipsis capítulo 2, versículos 2 y 3. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido ¿qué?
paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. La persona que tiene paciencia es la persona que tiene resistencia en la vida cristiana. Tiene, en la jerga se puede decir, aguante. Tiene aguante en términos cristianos. Persevera, es constante, no se desmaya, no se rinde, continúa. ¿Es necesaria la paciencia? Sí. Entonces es necesaria la prueba de fe. Y para que haya una prueba de fe, es necesaria las diversas pruebas. Ser hallados en diversas pruebas. Es toda una cadena. Los cristianos fieles son elogiados por su resistencia fiel bajo presión. Tal vez pueda pasar una prueba, pero al no responder con gozo, no crece. Porque la paciencia no se desarrolla, no está aprendiendo a perseverar a través de las pruebas. ¿Verdad? Viene una prueba, pasó algo duro y difícil y no respondiste a la manera de Dios, respondiste a la manera tuya, pero no a la manera de Dios. ¿Creciste en tu fe? No. No creciste en paciencia, porque no se desarrolló tu fe. No permitiste que Dios hiciera esa obra. Si se mantiene la fe en medio de la prueba, si uno es fiel, la prueba producirá constancia, resistencia. En términos de Santiago es paciencia. Eso es lo que es la paciencia, resistencia. Ahora, cuando no hay prueba de fe, no se está purificando, uno no está entregándole a Dios, mostrando en fe y en dedicación, lo que se obtiene es que somos cristianos blanditos. ¿Qué quiere decir cristianos blanditos? Cristianos débiles. No sufren. O si sufren, no entienden que a través de ese dolor, que si confían en Cristo van a desarrollar paciencia. O sea, si viene sufrimiento, uy no, lo más triste, se acaba el mundo. Pero no nos damos cuenta que a través de ese sufrimiento, a través de ese dolor, si nosotros tenemos una fe puesta en Jesús, nuestra fe va a ser purificada, va a ser mejor. Aprovechamos esa oportunidad para crecer. Pero si no, siempre vamos a ser débiles. No vamos a ser fuertes en fe. Hebreos 11 habla de personas que eran fuertes en la fe. Y ustedes pueden leerlo. Personas que hicieron grandes sacrificios por el Señor, porque tenían la fe puesta en Él. Y aunque vinieron la prueba, vinieron la dificultad, la adversidad, ellos perseveraron. Continuaron siendo obedientes a su Dios, a nuestro Dios. Nosotros debemos entender eso, debemos saber eso. Ahora también, por último, debemos saber que las pruebas tienen un propósito. Sabemos qué son las diversas pruebas, sabemos qué es la prueba de fe, pero sabemos que esas pruebas tienen un propósito. Versículo 4 de Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 4 dice lo siguiente: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Ok? Si la paciencia, si nosotros seguimos desarrollando paciencia, la paciencia va a tener como resultado en nosotros personas maduras en la fe, completas, personas íntegras, sin que nos falte cosa alguna. Vamos a ser cristianos no perfectos, pero sí personas que son irreprensibles. Se utiliza esa palabra en otros pasajes, no lo voy a mencionar, pero después más adelante lo puedo decir después finalice la prédica. En 1 Corintios 14:20, en 1 Tesalonicenses 5:23, se menciona allí. Y Santiago les pide que se pongan gozosos. ¿Por qué? ¿Por qué les pide que se pongan gozosos? Porque es a través de la prueba que van a madurar. Es a través de la prueba que van a ser más constantes. Es a través de la prueba que van a crecer, que van a ser íntegros, que van a ser irreprochables, que van a ser irreprensibles, mejor dicho, que van a ser completos.
Ese es el propósito. Dios quiere que sus hijos tengan una fe más preciosa que el oro. Una fe que persevere, que sea firme, que sea constante. ¿Okay? Eso es el propósito. Dios no va a permitir pruebas sin propósito. Él todo tiene bajo control. Y su propósito, por el cual encontrarse en una prueba, es porque Él quiere formar a Cristo en vos. Quiere hacer crecer aún más tu fe. Para ver cómo respondes. ¿Abandona o no abandona? ¿O va a seguir? ¿Va a continuar? ¿Va a perseverar? La usa Él con el propósito de formarte, de firmarte, de afirmarte y hacerte madurar. Las aflicciones tienen un propósito, no tienen un fin en sí mismos. Las aflicciones no son ahí aisladas, responden a un propósito mayor, que es a los propósitos de Dios. Y Dios quiere formar a Cristo en vos, en esa prueba. Romanos 5, 3 y 4. Romanos dice lo siguiente, Romanos 5, es el que la había citado recién. Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4, dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Ok? Entonces, las tribulaciones, las cosas difíciles, van a ir produciendo paciencia, y la paciencia prueba. Ahora, no se confundan, porque la prueba aquí significa carácter aprobado. Es decir, alguien que fue probado y fue hallado aprobado. ¿Ok? Eso es lo que hace la tribulación, que genera paciencia, y la paciencia va mostrando que uno es probado, pero es hallado aprobado. ¿Ok? Es así. Queremos decir que somos cristianos fieles. La paciencia no se puede ver en un día, en una semana. Queremos realmente, y no es de jactarse, decir, bueno, me he hallado fiel en esto. ¿Cuándo se va a ver? ¿En un año? 2, 3, 5, 10 años. ¿Cómo uno va respondiendo ante esas pruebas? Y si responde bien. Por acá dice, prueba quiere decir aprobado. Alguien que fue probado y aprobado. Porque pueden tener 10 años en la fe y no ha crecido nada. Porque no entendió el propósito de las pruebas. Siempre se desanima en las pruebas. Siempre reniega en las pruebas. Pero por esa razón, Pablo expresa lo que Dios dice a través de su Santo Espíritu. Que las pruebas tienen ese propósito de querer hacer un carácter más como el de Cristo. Y yo pido eso y digo, uy, ¿qué estoy pidiendo? ¿No? Entonces, quiero ser más como Cristo. Entonces va a decir, van a venir pruebas, ¿no? Que humanamente uno se puede asustar. Pero nosotros tenemos que tener la fe puesta en ¿quién? En Dios. Quiero ser como Cristo. Bueno, van a haber pruebas. Va a venir dolor, sufrimiento. Es por eso que el camino es angosto, no es ancho. ¿Queremos ser hermanos de doble ánimo, inconstante? Bueno, simplemente déjate llevar por tu emoción y sentimiento. ¿Eres un hombre fiel, aprobado, probado en las pruebas, pero es hallado aprobado? Seguí poniendo tu fe en Jesús. Vas a desarrollar paciencia. Y la paciencia te va a hacer una persona madura, una persona íntegra. Ese es el propósito. Ese es el propósito. Job fue probado. Vaya que lo fue. Perdió sus riquezas, su sustento, lo perdió. Perdió sus hijos. También perdió, ¿qué cosa? La salud. Y todo porque Dios permitió que Satanás tocase a Job, ¿verdad? ¿Y Job qué dice?
Dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. Me va a probar, pero voy a salir como ¿qué? Como el oro. Algo feo, algo sin valor, no, con un valor grande. Y el versículo que leímos dice que la fe es más preciosa que ¿qué? Que el oro. Porque el oro es material, ¿verdad? Pero la fe va a perdurar. Entonces, ese es el propósito, de hacerte mejor. Malaquías 3:3 dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Nuevamente, ¿cómo se probaba el oro en la antigüedad? Y actualmente también, a través del fuego. ¿Cómo se purificaba, se afinaba? A través del fuego intenso. Y es por eso que el oro era precioso, resistente al fuego. Dios tiene ese fin. Dice, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Luego de esa prueba, de ese afinamiento, van a poder tener una mejor relación con Dios, ¿verdad? Se pueden acercar de manera tal que pueden sus ofrendas ser aceptables a Dios. Sabemos que en ese momento ellos no estaban bien, el pueblo de Israel. Había mucha hipocresía. Ofrecían sacrificios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Entonces, Dios tenía que probarlo, hacerlo mejores. Dios está haciendo algo muy precioso a través de la prueba de fe, que es refinar tu fe. Amén. Es para eso que viene la prueba. Entonces, lo que dice en Santiago, ¿no? Cuando dice tener por sumo gozo, cuando salimos en diversas pruebas, ¿tiene sentido? Sí, tiene sentido, mucho sentido. Tenemos que regocijarnos, gozarnos, cuando viene el dolor o el sufrimiento a nuestra vida. Es lindo tener salud, prosperidad, es lindo tener, que la tierra es lindo, ¿verdad? Pero no se compara con los tesoros de Dios. Y esos tesoros, ese acercamiento, ese crecimiento, viene a través del dolor, del sufrimiento, a través de la prueba de fe. Amén. Amén. ¿Queremos crecer espiritualmente? Amén. Todos tenemos que levantar la mano, ¿no? ¿Queremos sufrir? Ahí nadie levanta, ¿no? Pero es verdad, va a venir el dolor. Y ahí se verá, hermanos, cómo está tu fe también. Entonces, tenemos que tener gozo, nuevamente, gozo, porque es a través de ella que la fe es probada. Y a través de la prueba de fe desarrollamos paciencia. Y la paciencia, si tiene su tiempo, su resultado, va a dar en madurez espiritual. ¿Por qué Dios permite situaciones difíciles? ¿Tiene propósito en eso? Sí, tiene propósito. Ese propósito es de formar a Cristo en sus hijos. Y las situaciones difíciles o adversas son el medio que Dios usa para que la fe sea aprobada, para revelar cuál es nuestro nivel espiritual, cuánto nos falta, y también para fortalecer la fe para animar. Ahora, ¿cuál sería una mala manera de reaccionar o una manera desobediente a lo que Dios está haciendo en vos? ¿Qué piensan? Yo les voy a decir quejarse y enojarse, ¿verdad? Y no somos agradecidos a Dios en qué, en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros, sus hijos. El quejarse no es agradecer. El que se queja de todo no está agradeciendo a Dios en todo, ¿ok? No hay que ser no tener un erudito en la palabra de Dios, no. El que se queja no agradece. El que se enoja por las pruebas y a diversas pruebas y se enoja de tal manera que pierde de vista la verdad de Dios y se da lugar a la ira, no se está gozando. No se está gozando. Si lloramos, ¿verdad? Y nos deprimimos
cuando vienen las diversas pruebas, o nos entristecemos profundamente, que sería otro término, no estaremos respondiendo con gozo, con sumo gozo. ¿Ok? Cuando entramos en un estado de tristeza profunda, que olvidamos la grandeza de Dios, de lo que Dios hizo por nosotros, y nos angustiamos de tal manera que no queremos ni levantarnos de la cama, que queremos estar allí, y no queremos leer la palabra, no queremos orar, es porque perdimos el gozo del Santo Espíritu. ¿Ah? ¿El fruto del Espíritu qué es? Es gozo. Entonces, son malas reacciones, malas maneras de responder ante una prueba de fe. Un familiar se muere, que hay que tener la mala reacción, en quejarse, enojarse, llorar, deprimirse, o tener gozo. No quita que uno pueda tener tristeza en ese momento, pero es una tristeza con esperanza. No es una tristeza sin esperanza. Tristeza con esperanza. La prueba, ¿qué sería? La muerte. Pero la prueba de fe sería cómo esa circunstancia genera tristeza, desánimo. Y cómo un cristiano actúa ante esa prueba en su interior. ¿Qué va a elegir? ¿Va a elegir responder de esta manera o va a elegir responder de manera bíblica? De manera en la carne o de manera bíblica, obedeciendo a Dios. El gozo es una actitud que se decide ¿dónde? En el corazón. ¡Ay, tengo gozo! Siento gozo. Amén, que podamos sentir gozo y expresarlo con una alegría. Debemos así, ¿no? Expresarlo. Si no hay alegría, decir tengo gozo y estoy con una cara así de serio y de tristeza, pareciera que no hay gozo, ¿no? Pero no es que siento gozo, ¡ay, tengo gozo! No, estoy feliz. Subo ahí un estado de WhatsApp, ¿no? Y contento, así subo, estoy alegre. No, sino que es más profundo, es una decisión del corazón. Decido obedecer a Dios, tener gozo. Le decido ser fiel a Dios. Voy a tener gozo cuando venga la prueba. Me tratan mal en el trabajo, ¿qué voy a hacer? Voy a enojarme, voy a responder en ira. Van a saber quién soy yo, o sea, ¿cómo es esto? Me tienen que respetar. Y vas a pelear y vas a insultar. ¿Es la voluntad de Dios eso? ¿Qué dijo Dios en su palabra? Cuando te hieren en una mejilla, ¿qué hay que poner la otra? Hay que poner la otra, ¿verdad? Me dice, bueno, si me pego a otra, ya no tengo más mejilla. Ya. Pero, ese es los principios del reino. No son los principios del mundo. ¿Ok? No quita que en el trabajo uno pueda decir, mira, está mal lo que, me parece que está mal lo que estás haciendo, pero de una forma cristiana, no una forma mundana. ¿Ok? Me encuentro sin trabajo, me encuentro sin dinero, la realidad de todos. Me encuentro sin dinero, ¿no? Decimos, uy, estamos en Argentina, hay pobreza, no quieren aumentar los sueldos y esto. Voy a caer en la queja y queja, en deprimirme, en llorar, o voy a tener gozo, voy a tener ánimo, voy a gozarme en Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor está en nosotros. Amén. ¿Qué voy a hacer? Esa es la decisión de cada uno. Dios es muy claro, muy enfático, tener por sumo gozo. En tu familia o a vos mismo pueda llegar el cáncer. ¿Verdad? Qué feo que sea el cáncer. No puedo decir, hay casos excepcionales donde Dios obra de manera casi milagrosa y no se salva. Pero no hay cura para el cáncer. ¿Es una prueba de fe? Sí. ¿Por qué? Porque vos, si sos cristiano, tenés fe, va a probar tu fe. La enfermedad va a probar. ¿Cómo vamos a responder ante eso? ¿Vamos a vivir hasta el último día para la gloria de Cristo? ¿O vamos a vivir de manera que no agrada al Señor? Porque un día, ya sea por el cáncer, o por la delincuencia, o por cualquier otra cosa, vamos a morir.
¿verdad? Pero ¿cómo respondemos? Vamos a vivir cada día que Dios nos permite estar en esta tierra para Dios, gozándonos aún en las pruebas y en el dolor agudo que produce esa enfermedad, o vamos a zumbirnos en otros sentimientos. Debemos escoger tener por sumo gozo. Va a venir desánimo dentro de la iglesia, que van a probar tu fe. Tal vez llegue la pobreza, que vas a probar tu fe. Van a venir problemas familiares, pruebas dentro de la familia que van a probar tu fe. ¿Cómo vas a responder? Nos vamos a gozar en el Señor. Como Pablo dijo, regocijaos en el Señor, otra vez os digo, regocijaos. Vamos a responder como David, cuando fue ungido y fue por mandato de Dios decir, Él va a ser el rey. Él va a ser el rey. Pero él estaba huyendo de cueva tras cueva, huyendo de su perseguidor Saúl. ¿Por qué? Porque hacía lo bueno. Y el otro era un lunático, se había perdido el control, el juicio, y lo quería matar. ¿Y él qué hace? Él empieza a cantar y a escribir salmos de alabanza. Eso debemos imitar. Pablo fue encarcelado y azotado, echado en lo más profundo, ¿verdad?, de la cárcel. Y a medianoche, en la oscuridad, las ratas estaban allí, no le dieron de comer. Estaban doloridos, sin dormir. ¿Por qué? Porque predicaron, ¿qué cosa? El Evangelio. Estaban ahí entristecidos, llorando. Se escuchaba ahí de fondo las lágrimas caer y llorar de Pablo. ¿Cómo cantaban ellos? Cantaban fuerte, de manera que los presos lo oían. No tenían temor ni vergüenza, tienen el gozo del Señor, porque cuando uno tiene gozo, no le interesa, escuchen o no escuchen, si dicen algo o no dicen algo, ¿verdad? Tenían gozo del Señor y querían expresarlo. Y la forma en que lo expresaban con alabanza. Entonces, nosotros como cristianos debemos seguir el ejemplo de los cristianos que fueron probados en la Biblia y tienen gozo. Ya sea, Dios sabe la prueba que está pasando. Dios conoce o no conoce. Sí, conoce cuánto cabello hay en tu cabeza. Uy, no tengo cabello. ¿No? Dios sabe, Dios conoce. Encima, conoce cuánto se cae un cabello. ¿Verdad? Conoce todo. Él conoce entonces lo que estás pasando y la prueba que estás pasando. Pero te animo, y Dios te anima, y me anima a mí, a que seamos obedientes en una cosa, en tener gozo. Tiene un propósito, la prueba. La prueba es para hacerte mejor, tener una fe más preciosa, una fe más pura, ¿verdad? Para hacernos más como Cristo. Queremos madurar, queremos crecer, van a venir pruebas, va a venir dolor. Tenemos que responder de manera bíblica, teniendo sumo gozo. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por esta mañana que tú nos permites vivir. Señor, tú sabes las pruebas que cada uno vive, las diversas pruebas. Te ruego, Padre Celestial, para que tú estés animando, ayudando a cada uno de los que están aquí, Padre, porque la prueba va a venir, las situaciones difíciles van a venir. Nosotros debemos responder con sumo gozo, porque es a través de la prueba que vamos a desarrollar paciencia. Y la paciencia, si tiene su resultado y su tiempo, va a dar en un carácter probado y aprobado. Dios, haznos más como Jesús y ayúdanos en el momento del dolor y del sufrimiento, porque si no vamos a desmayar. No queremos rendirnos, queremos perseverar, queremos continuar, no un mes, 2 meses, toda la vida, día tras día, continuando en tu voluntad, Padre. Te ruego por cada uno de mis hermanos, fortalécelos, anímalos, que si se estaban quejando, si estaban llorando y entristecidos profundamente, como lo que se llama hoy la depresión, o si estaban amargados en el espíritu, que los levante, Padre, porque esa no es tu voluntad es que tengan sumo gozo.
una decisión en su corazón de alegrarse en el Señor, en ti, Padre, aún en diversas pruebas. Padre, ayuda a cada uno de nosotros, te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga.